día, me digo Silvia y estoy a escuchetes a canal de YouTube de Rasu en aragonés. Hola, buen día, ¿me metes una barra de pan? Sí, claro, ¿qué te ha ganado? ¿De la cabe o te ha ganado uno que siga más corriente? Hola, pues... mira, yo ya también mirándome veía botelleta perdona, pero esta será la primera. Bueno, nosotros montano no tenemos cosa. Oye, y perdona, ¿me podrías decir los previstos a mí? Pues te lo meto aquí, que para pero que bueno, que charrad todas y todos aquí en aragonés o qué? Yo que venía a Iruña no sabía que aquí la charraba en aragonés, me maldito que de esta botiga sí, pero bueno, oigo que... Bueno, pues, se por lo que sí, en Iruña se charra aragonés, nosotros somos de la Colla Navarra de Tonals y nos achuntamos de Cabutacuán pues para hacer un trago, para charrar, y bueno, también está mercale o panagomi, ulovin, lo que sea. No sabía yo eso, ¿y cómo oye que en esta botiga también se atienden aragones? Pues porque en esta botiga se charran en varias luengas, la que charramos aquí en Iruña, que el euskera también, y puede ser el aragonés, y tenemos pacha con la chen de Bucardo, que yo uno dos y consta que la chen que siga aragonés o fablán, que yo viviendo en Iruña, pues también tiene la posibilidad de charrar. Bueno, pues así ya sabemos que si venimos a Iruña podemos venir a mercar aquí en aragones, ¿no? ¿Y qué más cositas desde la Colla de Fablas de Navarra? Javier. Bueno, pues, como decía Ángel, pues nos achuntamos una vegada por semana y bueno, pues vamos haciendo cosetas como temas de trovada y bueno, pues vamos haciendo un poder por mostrar el aragones en Iruña, que bueno, que lleva una longa Sí, también por ejemplo tenemos una editorial que se llama Tiseras y hemos editado un par de cosetas, nada, son un chiquet libro de poemas y bueno, hemos haciendo proyectos con la calma chino-chano. ¿Y viachen de toda mena? Porque viachen que lle de Aragón, chen de fuera de Aragón o cómo lle esto? Bueno, navarros somos Gomi y yo, aunque los países son aragoneses y yo bueno, tengo muchísima relación con ese país. Y después Ángel y yo sí que somos aragoneses y bueno, pues vivimos aquí y trabajamos aquí y no queremos perder a nuestra luenga y es una oportunidad de trobarnos con Chen, que también charra, y de mantenerla. Joder, pues muy bien, me parece muy buena idea, así no también os podéis chuntar y charrar entre vosotras, ¿no? Sí, claro, creo que hay una colla también, aquí parte de hacer cosetas por la aragones como puesto la trovada y así no asesinar, o charrar en un puesto que lleve público como lleve un bar, a Catacrac, ¿no? Nos trabajamos en una librería asociativa que tiene una taberna, pues ante parte de lo que vamos a charrar y las que saben más pues se muestran a la resta. Pues muy bien. Bueno, ya sabes que aquí en Escuchetes lo que fue recetas veganas, un consejos útiles, me feriago yo de hacer una receta que siga una miqueta más típica de aquí de Navarra. ¿Qué te os parece si me mostrad cómo se fan unos pimientos replenos de crema de borrainas? Yo voy a París, no, de pistón. Recetas navarras mira muchas, pero bueno, yo creo que es mejor. Fácil de hacerlo, ya sabes lo... Y cada vez me acá. Y nos vemos también un vin de aquí de Navarra, ¿no? De Carca. De Carca. Pues muy bien, vamos a ver cómo se fa. Ta esta receta amenistamos pimienta negra, allo, borraina, ley de soya y pimientos do piquillo. Empencipiamos metiendo as borrainas en un recipiente y las salpimentamos y chitamos dimpués ley de soya. Nosotras tenébanos as borrainas ya bullidas previamente. Empencipiamos metiendo as borrainas en un recipiente y las salpimentamos y chitamos dimpués ley de soya. Nosotras tenébanos as borrainas ya bullidas previamente. Y ya principiamos a farcir os pimientos con o mezclallo que hemos feito con a borraina, ley de soya y l'allo y también a sal y a pimienta. Pillamos una cuchareta y los farcimos.
Da rematar metemos os pimientos en to furno un ratet, bels 5 o 10 minutos, y eso como digamos. Bueno, pues ya has visto que es facilisma esta receta, como siempre, en las cuchetes, sin garra ingrediente o origen animal, y que somos aquí en la sociedad, ¿cómo se dice esta sociedad? Euskaldun Biltokia. Que nos ha cedido opuesto, o sea Sí, que... nos ha avisado de hacer la cena y ya sabían que veníamos y había también una relación entre las luengas chicorronas, ¿no? Porque aquí también inventad el euskera y el aragonés. Esta sociedad solo que llegue talachen que charran euskara. Muy bien. Y aragonés también ahora. Muy bien. Y como siempre, en las cuchetes lo que queremos hacer es rematar con una frase feita. Y creo que por aquí tienen una frase feita. Si quieres que te haga caso, ímplemelo vaso. Así no. Esto ya es frase feita con demostración incluida. Hola. Pues, bueno, buen prego. ¡Salud! Salud y armonía. Que vaya bueno. Adriana. Que